The Last of Us es la más reciente sensación televisiva y creo que lo es con justa razón. Tiene muchos aspectos positivos de los cuales se pueden hablar, de la historia, las actuaciones, los efectos especiales, el maquillaje, pero en este caso vamos a hablar de cómo funciona como un caso muy exitoso de adaptación. La adaptación no es para nada ajena al cine o a la televisión. Hemos visto casos de la literatura al cine o de otros medios visuales, como los cómics, al cine. Sin embargo, las adaptaciones de videojuegos a series o al cine son casos más recientes y novedosos. Por lo tanto, es importante comprender cómo analizar este tipo de adaptaciones. Para eso, les voy a enseñar una categoría muy útil y con gran alcance para analizar prácticamente cualquier caso de adaptación: los cronotopos. Quiero que piensen en algo. ¿Qué es la cultura? Para los teóricos de la escuela de Tartu, pertenecientes al paradigma de la semiótica de la cultura, esta se puede comprender como un proceso de traducción total, donde constantemente interactúan textos con otros textos. ¿Qué tipo de relaciones entonces tendrán estos textos? De traducción. En una cultura, textos completos son traducidos a otros textos completos. Textos completos son traducidos en la cultura como diversos metatextos, por ejemplo, reseñas, estudios, comentarios, etc. Textos o grupos de textos son traducidos a unidades textuales. Textos hechos de una sustancia, por ejemplo, verbal, son traducidos a textos hechos de otra sustancia, por ejemplo, audiovisual. Esta última es la dimensión que más nos interesa para entender cómo es que un videojuego puede ser adaptado a una serie. Entonces surge la pregunta: ¿cómo analizar una adaptación si los objetos de análisis no comparten características comunes? ¿Cómo debería ser un metalenguaje que corresponda con las necesidades del análisis? Peter Torop analiza en un principio cómo se han llevado a cabo los análisis en literatura y cine, y dice: los especialistas en literatura y cine han aprendido a analizar un texto descomponiéndolo. Podemos estructurar un texto partiendo de una lengua natural. Por ejemplo, un texto verbal en fonemas, morfemas, vocabulario, fraseología, sintaxis, párrafos, en episodios, capítulos, etc., o en motivo, trama, historia, tiempo y espacio, etc. Por otro lado, un filme puede ser dividido verticalmente en palabras, sonidos, imágenes y horizontalmente en cuadros, episodios y fragmentos de montaje. El ángulo, la luz, el color, el timbre y entonación de la voz humana, la composición, el montaje y otros. Esto nos muestra que cada arte tiene sus propios medios de expresión. Entonces, ¿cómo se pueden vincular? Para alcanzar la máxima correspondencia entre una obra y la equivalencia de las descripciones de diferentes textos, de acuerdo a Torop, debemos basar el análisis en esas características estructurales que son comunes, tanto para filme como para múltiples sistemas de significación, características que son discernibles con relativa facilidad en el plano de la generación de sentido. Y dice que, en primer lugar, las historias, independientemente de la materia sobre la que se encuentre, son historias con un comienzo y un final. Entre ese inicio y final se desarrolla una historia, una trama. Cualquier historia trata de acontecimientos y estados humanos en el espacio y en el tiempo. En un cronotopo. La categoría de cronotopo es retomada del pensamiento de Bakhtin, quien dice: daremos el nombre de cronotopo, literalmente espacio-tiempo, a la conexión intrínseca de las relaciones temporales y espaciales que se expresan. Expresa la inseparabilidad del espacio y el tiempo. Aunque el cronotopo en un inicio fue pensada como una categoría para el análisis literario, posteriormente se adaptó de forma muy fácil a el análisis de un medio como el cinematográfico o el audiovisual. Como lo argumenta Robert Stamm, un modelo cronotópico puede facilitar la construcción de un modelo más incluyente para el análisis del tiempo-espacio en el cine. El tomar en cuenta simultáneamente preguntas sobre historia, género y la articulación específicamente cinematográfica entre el espacio y el tiempo. Primero, dice Torop, se puede especificar el cronotopo topográfico, que fija la sucesión de acontecimientos y el mundo real, más o menos reconocible para el espectador. El espectador entra en contacto con un tiempo y espacio reales, mientras ve una película, o una serie en este caso, pero lo hace desde la perspectiva de un actante.
Torov dice actor, pero me parece más pertinente la categoría también de actante. El actante, cuyo lenguaje, comportamiento y vestuario refleja su actitud subjetiva hacia el tiempo y el espacio. Y este es el centro del cronotopo psicológico, que transmite el aspecto del personaje, o el actante, al espectador, la autoevaluación y evaluación de otras personas o sucesos. Los autores producen un filme a partir de ciertos propósitos o concepciones. Su propósito principal es crear un todo, comunicar una concepción del mundo al espectador de manera clara y general. Esto es posible por medio del cronotopo metafísico, es decir, el cronotopo conceptual, la interpretación autorial del cronotopo, es decir, los propósitos e intenciones con los cuales se produce cualquier producto audiovisual. Una vez que hemos establecido cuál será la categoría de análisis o el marco desde el cual nos vamos a aproximar para comprender esta adaptación, es necesario establecer cómo se realizará el análisis. Para eso es necesario considerar a la película y al videojuego como textos. Esa es la clave para poder analizar esta adaptación, considerarla no como una adaptación, sino como un proceso de traducción entre textos. En su sentido más amplio, un texto se refiere a cualquier mensaje codificado. Por esta razón es que se pueden textualizar diversos fenómenos culturales como filmes, obras, danzas, piezas musicales, ceremonias, etcétera, etcétera. Ahora que se ha establecido el marco metodológico para seguir en el análisis, es hora de mostrarlo. Y el objeto de análisis que hemos escogido es la serie The Last of Us, una serie de televisión estadounidense post-apocalíptica producida por HBO basada en el videojuego del mismo nombre. Y sigue a Joel, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente Ellie a través de un Estados Unidos post-apocalíptico. La serie fue creada por Craig Mazin y Neil Druckmann. El cronotopo psicológico en un videojuego se vuelve escurridizo de analizar, ya que se encuentra intrínsecamente relacionado con una característica de los videojuegos que ningún otro medio puede igualar: la interactividad. La interacción que existe entre el individuo y el dispositivo permite que el individuo en primer lugar se identifique con el personaje que está manejando. El dispositivo como interfaz permite la simulación de que las acciones que se realizan son hechas por el jugador. Esto a su vez hace que el individuo se encuentre anclado a la perspectiva de un personaje. El individuo adquiere un conocimiento del mundo en el que se desarrollan las acciones, es decir, del cronotopo topográfico, a través del campo visual del personaje que controla. El videojuego te hace sentir como si tú fueras Joel o si tú fueras Ellie. En el videojuego adquieres en principio la perspectiva de la hija de Joel, Sarah. Esta primera secuencia del juego muestra muy bien las características del videojuego. Dado que el videojuego implica que el jugador realice acciones, es a través de estas mismas que se obtiene información del mundo. Por eso el jugador desde la perspectiva de Sarah recorre toda la casa y va encontrando pistas de lo que se aproxima. También, por esta razón, posteriormente Joel es el que va encontrando distintos objetos que dan información de este mundo. La serie forma parte de otro lenguaje y por lo tanto tiene otras posibilidades narrativas. El primer capítulo de la serie nos muestra la vida cotidiana de estos personajes, principalmente la de Sarah. Craig Mazin, uno de los creadores de la serie, dijo que su principal motivación era el amor hacia los personajes, las relaciones y el mundo. Es por eso que no es sorpresa que lo que se agrega en la serie son personajes o situaciones o eventos que fortalezcan las relaciones de esos personajes. La serie a su vez tiene que sustituir las secuencias de acción del videojuego, estas en donde el jugador y el personaje recorren el mundo y hacen determinadas acciones que los permiten sobrevivir. El videojuego, por ejemplo, nos da información por medio de notas que se va encontrando Joel y crea tensión, miedo o distintas emociones y sensaciones en el jugador por los obstáculos que se presentan para alcanzar su objetivo. Asimismo, en el videojuego se presentan muchos más de estos pequeños obstáculos, lo que hace que el videojuego sea emocionante. Uno de los principales objetivos de cualquier adaptación es provocar las mismas respuestas interpretativas en el lector que el material original. La serie, por medio de la estructura narrativa, elimina obstáculos y lo que hace es colocarlos o posicionarlos en puntos específicos para que eleven la tensión y los riesgos que corren los personajes. Esto también se da gracias a que la serie es una estructura narrativa televisiva, lo cual permite un mayor tiempo en comparación con una película, por lo que se pueden explorar los distintos puntos de vista de los personajes. El análisis nos permite observar cómo el principal obstáculo que una adaptación de videojuego a serie o película debe atravesar es el de la interactividad. El videojuego propone una serie de estímulos cognitivos que pueden ser emociones como felicidad, frustración, tristeza, emoción. La televisión
O el lenguaje audiovisual no puede igualar estos estímulos porque además son privados, son subjetivos de cada individuo que experimenta el videojuego. Lo que hace la serie de televisión es reflejar la conceptualización que damos a determinados sucesos que ocurren en el videojuego, para finalmente provocar las mismas reacciones al ver la serie que al jugar el videojuego, conceptualizar determinadas secuencias del videojuego y adaptarlas de acuerdo a lo que significan al lenguaje audiovisual es lo que hace que la serie se sienta inmersiva. The Last of Us es un excelente ejemplo de una adaptación exitosa y muestra las posibilidades que hay para realizar una adaptación de videojuegos a series. Muchas gracias por ver el video, si les gustó pueden considerar suscribirse al canal.